Com. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo, RPLM 94.7. RPLM Radio Palermo. Producciones independientes. Pasión Emprendedora. Un programa de actualidad sobre emprendedores y pymes. Un canal de encuentro para el desarrollo y la evolución de tus ideas. Somos Pasión Emprendedora. Conducen Fernando Origuian y Leo Mou. Buen día, bienvenidos a Pasión Emprendedora. Como todos los miércoles, 10 a.m., aquí en Radio Palermo. Hasta las 11 te describimos, te contamos este mundo emprendedor que se siente, que se mueve y que se transforma. Yo soy Leo Mom y a mi lado el especialista, el señor Fernando Origuian. Bienvenido, Fer. Bienvenido, gracias, Leo. Buen día, qué día hermoso hoy. Hace frío, pero aquí estamos. Y Boca salió campeón. Vamos todavía. ¿Podemos aplaudir? Boca salió campeón. Nuestro operador Javier Morilla, recaliente, nos mira con una cara estos bosteros. Gracias a nosotros, sos de San Lorenzo. Sí, y ustedes también tienen que estar contentos entonces. Gracias a Lorenzo, gracias a Lorenzo. Es un buen regalo al hijo, dice. Gracias a Lorenzo. No me importa, Boca salió campeón. Todos lo miran por TV. Todos los anti-Boca de este mundo. Los anti-Boca. No te tenía. Lo tenía acá guardado. Sí. Este es un saludo para los Bostergis. Boca salió campeón. Señoras y señores, lo tengo que bajar. A ver, perdóname un poco, Fernando. Yo entiendo tu felicidad, tu algarabía, tu alegría. Pero espera un poco, tenemos oyentes de River, tenemos oyentes de Banfield, tenemos oyentes de todo tipo. No podés ser tan fanático, viejo. Mirá, en el día de hoy, el que se pierde este programa, sí, pues se pierde un gran programa. Vamos a hablar de emprendimientos culturales. Ahí está, me gusta el tema. Ya sacamos. Vos sos apasionado por tu trabajo y apasionado por el fútbol. Ya hoy se te cayó la careta. Sí, soy apasionado por Boca. Por Boca. Bueno, felicitaciones a ellos también, a San Lorenzo, por supuesto, que fue quien le dio una mano, que extrañamente un equipo gana un campeonato en un hotel en Bahía Blanca. Esto pasa acá en la Argentina sin jugar y sin nada, señoras y señores, muy extraño. Pero corramos el tema pasional del deporte y nos vamos a dedicar hoy a hablar de emprendimientos culturales. Interesante, vamos pasando por una variedad de gamas terribles y tremendas, me parece, porque en cada programa vamos aportando algo y también las inquietudes de nuestros oyentes. Y hoy nos tocó, entonces, los emprendimientos culturales, particulares, con ciertas características y con una pasión también debe ser particular. Es particular, hoy este es nuestro 16º programa, Leo. Número 16, que adoro, porque son más 7. Aparte, emprendimientos culturales es algo que yo vengo trabajando del año 2009 en la Universidad Nacional del Centro a través de un programa de la Facultad de Arte que se llama Sustentarte, que es la incubadora de la facultad. Existen pocas incubadoras en universidades o diseminadas en el país que trabaja en el tema arte o todo lo que tiene que ver con cultura. Es impresionante lo que tiene la Universidad del Litoral con expresiva y he aprendido mucho de esto. Y he trabajado con los emprendedores cuerpo a cuerpo sobre el dilema entre el arte y la generación de fondos y los negocios. Bueno, interesante combinación, ¿no? Porque uno generalmente piensa que este mundo del arte, de la cultura, tiene que estar lejos del negocio, lejos de ser sustentable y, como dice la famosa frase, ¿no? Vivir del arte. Vivir del arte. Ahora, el negocio es, si uno vamos a la etimología de la palabra, es la negación del ocio. Y uno piensa que en el arte uno tiene ocio. Pero en realidad no es así. Hay una cantidad inmensa de emprendedores del arte que lo hacen con pasión. Y voy a decir cuáles son las áreas, porque a veces no se entiende cuáles son las áreas que involucran un emprendimiento cultural. Artes escénicas, o sea, teatro. Sí. Artes visuales, todo lo que tiene que ver con pintura.
audiovisual, todo lo que tiene que ver con video, cinematografía. Sí, a eso uno ya lo encasilla un poquito más en emprendimiento, en algo relacionado con lo económico. Claro, pero cuando te toca un emprendedor que quiere hacer contenidos documentales, Sí. ¿no? Y que piensa que un documental lo puede comprar un canal. Sí. Entonces, ¿cuál es el dilema? ¿Cómo lo prepara? ¿Cómo lo vende? ¿Lo arma primero y lo vende después? Me ha pasado este tema y quería redondear algunos conceptos. Para terminar, sería diseño, sería el otra área, editorial, la otra editorial que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con libros y todo lo que es el trabajo editorial, y la música. Como música tenemos a nuestra cortina, Coral Campopiano, Sí. que es una gran emprendedora, la felicitamos, que estuvo en Estados Unidos haciendo un show y ha regresado. Ahora, el tema importante acá, ¿cómo es la sustentabilidad económica de un emprendimiento teatral, o un emprendimiento cultural, o un emprendimiento audiovisual? Y entender el concepto de la sustentabilidad, que no viene solo del subsidio. Ajá. La gran mayoría piensa que viene o de un subsidio, Claro. o de un mecenazgo, o de cómo voy a vender este producto a este público, cómo lleno la sala. Sí. Y entender que de la idea, que hay millones de ideas, siempre decimos esto, cómo lo transformamos en un negocio. Cómo esto es un posible negocio. Ahora, un emprendimiento cultural en sí mismo tiene una génesis distinta. La gran mayoría Claro. está buscando la transferencia de su conocimiento y de su pasión por lo que hace. Uno de los grandes problemas que he tenido con trabajar con emprendedores culturales es entender que tiene que generar recursos y no el producto primero y el recurso después. Y que tienen que entender cómo van a llegar al comprador del recurso, cómo van a trabajarlo, cómo van a generar una propuesta de valor. Y que la propuesta de valor no es solo personal, porque cuando es personal solo impacta a tu propio ego. Uno quiere ver plasmado lo que hizo, pero no entiende que hay un mercado para eso. Ahora, ¿dónde hay un interés nacional en un emprendimiento cultural y dónde hay un interés de mercado? ¿Cuál es la línea fina entre hay alguien que está patrocinando y hay alguien que está financiando? Bueno, hasta acá te estás metiendo en un tema coyuntural político, ¿no? Por supuesto. De cómo los gobiernos ayudan, fomentan y financian de alguna forma, y también en momentos de crisis, cómo la gente del otro lado dice, bueno, pero esta plata está bien destinada en este momento a esto. ¿Por qué solo tenemos que pensar como ciudadanos que lo económico tiene que ser? ¿Por qué cuando hay momentos de crisis nos olvidamos de la cultura, nos olvidamos del deporte, nos olvidamos de otras actividades y solo nos focalizamos en un solo aspecto? Porque también hay que analizarlo esto, me parece, ¿no? Es responsable como ciudadano nosotros. El Estado tiene que estar presente en todos los aspectos, más allá del momento y la coyuntura. La cultura nos atraviesa. La cultura tiene alma. La cultura nos da identidad. En cualquiera de las formas que nosotros lo vimos. Posiblemente hoy lo más difusivo lo que más difusión tiene es la música. Porque la música hoy va por un montón de medios, no hace falta tener ningún instrumento, solo un celular para escuchar música. Pero entender que la cultura alimenta el espíritu de las personas y que a la vez sedimenta las necesidades de la población. La cultura como originación de una matriz, de una ciudad, de un pueblo, de un municipio, de un país, genera un vértice en donde la gente se ve identificada.
no trabajar en cultura significa no darle identidad a la gente que trabaja en eso y a la gente que también vive de eso. Nosotros hablamos la semana pasada en emprendimientos sociales, en los trabajos culturales que se hacían en la ciudad para darle identidad. Hoy vamos a tener a Cecilia Bunge, que trabaja con emprendedores culturales, que tiene un proyecto que ella misma originó a través de lo que el Estado dejó. El Estado lo dejó y ella lo autogeneró con un grupo de emprendedores en este tema. Hay que felicitarla. Y quería que ella tenga el espacio hoy para contar lo que es y entender algunos temas claros que les pasa a los emprendedores de este sector. Pero ¿cuáles son las fallas? Vamos a las fallas y después vamos a los tips después del corte. Dale. ¿Cuáles son las fallas que generalmente aparecen? Falta de criterio de mercado. Déficit del financiamiento. Porque hay un prefinanciamiento hasta que el producto llega y después un financiamiento. Posterior, el prefinanciamiento muchas veces se queda corto. Y cuando llega el momento de lanzar el producto, tampoco hay financiamiento. Se produce una caída temprana del emprendimiento. El emprendimiento cultural generalmente tiene más caída temprana que el resto de los emprendimientos. Generalmente el artista, porque en todo esto hay un artista involucrado, o sea que no hay solo un emprendimiento, hay un emprendimiento y hay un artista, exacerba los alcances del emprendimiento. Y mistifica el mercado como esto no me pertenece. El mercado no es mío. Yo no hago cosas para hacer plata o yo no hago cosas comerciales, ¿no? ¿Y cuál es la rentabilidad? Hay un cuco como que la rentabilidad, un proyecto puede ser sustentable pero no rentable. Claro, no puedo ganar, es un pecado ganar dinero con eso. No, me gustaría ganar plata para poder vivir. Es un concepto cultural completamente distinto de lo que es el emprendimiento, porque hay una pasión y el emprendedor con el emprendimiento se mezclan. Ajá. El gran trabajo que hace Cecilia y otros que trabajan en el tema es dividir al emprendedor con el emprendimiento. Entender al cliente, entender quién es el cliente, que hay un cliente. No importa el cliente quién es, si el cliente es el Estado, si el cliente es un canal de televisión, si el cliente es un productor teatral, si el cliente es una galería de arte, no importa. Entender al cliente y quién es el cliente. Y también entender que el arte tiene mercado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la propuesta de valor cultural a la propuesta de valor de mercado? Y es ahí donde entra en conflicto. La propuesta de valor cultural puede ser distinta a la propuesta de valor de mercado. Porque el mercado puede estar demandando otra cosa culturalmente, o puede pagar por otra cosa. Estuve recién con una persona que estuvo en Japón, en una exposición de arte, y se llevó la sorpresa que nadie le compró nada, más allá que tenía unos productos muy interesantes, unos conceptos interesantes. La gente le encantaba, pero ¿sabes por qué no le compraba nada? No. Porque los japoneses no acumulan. Prefieren tenerlo cuando lo necesitan. No acumulan porque no tienen espacio. No tienen lugar tampoco, claro. No tienen espacio. Entonces, no compran cosas para acumular para ver si algún día la usan. La compran si la van a usar. La compran si verdaderamente lo necesitan. No lo compran para ver si qué lindo que es, algún día lo voy a usar. Para observarlo, claro. Es un concepto completamente distinto al nuestro. Bueno, hay que entender el contexto, el mercado. Él no entendió el mercado. No lo entendió. Es lógico. Ahora hay que ir y entenderlo. Claro. Ahora, en un emprendimiento cultural, siempre digo que el primer trabajo es el trabajo de la identidad. ¿Quién es el emprendedor? ¿Qué busca ese emprendedor? ¿Qué es lo que desea ese emprendedor? Vamos a ir a unos tips después del corte para hablar sobre este tema y darle un cierre. Aquí estamos, en Pasión Emprendedora, señoras y señores. Vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta los tips, las recomendaciones de Fernando Joriquia. Whoa.
dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh, and now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'll never get over you. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. Baby, now that we're right here standing face to face, you already know that you won. Oh, I know that dress is karma, you regret. You got me thinking about when you were mine. Now I'm all up on what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'll never get over you. What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? Estamos aquí en Pasión Emprendedora, señoras y señores. Ya tenemos a nuestra invitada del día, la vamos a presentar. Cecilia Bunge, bienvenida aquí a Pasión Emprendedora. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. No me digas que estás con nervio porque no te lo voy a creer. No. No, ni un poquito. Un poquito. Un poquito. Bueno, pero es parte. No pasa nada, esto es una charla de café. Es como que estabas allí afuera, aquí en el bar lindo que tiene la radio, y nos vamos a sentar a charlar. Fer, contame por qué la llamamos a ella y qué tiene tan representativo del mundo cultural y emprendedor a la vez. Mira, yo conocí a Cecilia el año pasado en un proyecto que se llama La Matera, que se extendió en todo el país, en la cual ella estuvo capacitando a emprendedores en distintas ciudades de todo el país con la metodología, el método Canvas y otros modelos similares. La vi en acción. En Tandil solo tuvo 100 personas, 100 emprendedores. Movilizó la ciudad, porque eso fue viernes, sábado y domingo. A veces en el campus, vos lo conociste, con un frío y niebla, ella estaba ahí firme. Y con esa pasión que trabajó, ella transformó La Matera hoy en un emprendimiento propio. Ahora le vamos a preguntar cómo llegó de un lugar al otro. Y estuvo codo a codo con los emprendedores que yo conozco y algunos que no, porque han venido de toda la provincia. Y creo que ella puede entender la identificación de un emprendedor cultural, ¿no? Bueno, Cecilia. ¿Quería cerrar con los tips? No, le vamos a hacer una pregunta y después usted le va a tirar los tips. Pero Leo maneja todo, ¿viste? Bueno, es así. No, Cecilia, me parece que esa es lo que... Perdón, vos ya hiciste una parte editorial y sobre esa editorial le voy a preguntar. Pregúntame. ¿Te parece? Dale. No, a ver, me parece que esto es difícil de entender, ¿no? Me parece que el artista tiene este concepto de que me sale, de que lo hago, de que lo largo al mercado, pero no entra el concepto de emprendedor. ¿Cómo fue eso? ¿Lo tuviste que aprender? ¿Lo tuviste que ver o no tuviste otra? En realidad hay una parte que pocos conocen, que yo vengo de la música. Trabajé 5 años en ópera, cantando, claro. Ah, mirá vos. Entonces hay mucha gente que esa parte no la conoce, entonces yo conocí el otro lado, digamos, estar, digamos, del otro lado. Y que lo más importante es que somos una herramienta para el arte y eso es lo que te inculcan en el conservatorio y en la escuela de artes, etcétera. Y en realidad, si no podés manejar ciertas herramientas y pegar un poquito el salto, terminás dando vueltas ahí y no podés crecer. Una de las cosas que, bueno, hablando del Canvas, uno de los temas importantes es que el artista crea y después, eventualmente, se fija a quién
se lo puede vender o si hay mercado. A veces no hay mercado o es muy de nicho y a veces ni siquiera se pregunta para quién. El planteo siempre es, mi música es para todos, mi obra de teatro es para todos. Claro, es muy universalista. Entonces yo empiezo, es para mi abuela de 94 años. ¿Cómo se va a enterar mi abuela? ¿Va a venir? Mi sobrino de 10. Es para mí, o sea, me voy a los extremos como para ser No, pero está bien. absolutamente cruel en ese sentido. Y pasa, digamos, eso. Y otro de los temas importantes es este vínculo del arte a veces son digamos, hay gente con mucho talento y hay gente que son artistas, son laburantes. Sí. Eso también muchas veces les cuesta escucharlo porque hay gente muy talentosa. Claro, y otros que... Hay gente que, como en todas las profesiones. Sí. Y no, digamos, no es garantía que si uno es talentoso te va a ir bien, porque por ahí no se entera nadie que sos talentoso si no te ocupas. Y el tema clave acá es la vinculación con el dinero. Ponerle un valor económico. Y ahí siempre hacemos la vuelta al revés, que es un poco entendible, es la primera clase que salen como un poco choqueados. Que es hacerle los números, que vean todo lo que invirtieron para llegar a ser los artistas que son hoy o para poder tener el diseño de indumentaria que tienen hoy. Y ahí ya se paran frente a un cliente completamente distinto. Bueno, Fer, entonces vos cuando los tenés, ¿cuáles son estos tips con los cuales empezás a charlar? Voy a compartir los tips con Cecilia y después le hacemos preguntas. Sí. A ver si falta alguno, ¿no? Primero, crear y entender la propuesta de valor, no solo mirando lo que yo sé hacer o lo que a mí me gusta. Segundo, la financiación. ¿De dónde va a venir? ¿Cómo voy a hacer para prefinanciar mi obra y después financiarla en el tiempo? Para que no tenga caída temprana, que es lo que dijimos antes. El resto son los socios estratégicos. ¿Cuáles son mis alianzas? Necesito inexorablemente alianzas en este mundo. ¿Y cómo las voy a construir? Realmente el artista se queda recluido pensando que todos van a venir a él. Que sea bueno, lindo, que me guste, no significa que tenga éxito. Y como correlato a eso, que definan el éxito. Ese éxito, ¿cuál sería? ¿Cómo lo materializo? ¿Lleno una sala? ¿Eso es el éxito? ¿Hago un corredor productivo? ¿Ese es el éxito? Porque generalmente el éxito tiene que ver con un sueño. Y cuando pasa del éxito al sueño, es muy difícil financiarlo. Claro. Es muy difícil materializarlo. Entonces, ¿cómo los bajás? Es que definan el éxito. Si tienen la propuesta de valor, y esa propuesta de valor tiene mercado, y la pueden realizar, que definan el éxito. Y si no tienen ellos el éxito, que para ellos es subjetivo muchas veces, ese éxito es el motor. Ese motor es lo que va a decir, bueno, mira, por acá no es, va a ir por acá. Y después, como siempre decimos, definir los escalones. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Qué le sigue después? Que no se desordenen. La gran mayoría es muy desordenado. Empieza por el principio, va hasta el final, vuelve, y perdieron el eje. Y falta como esa conducta, digamos. Falta esa conducta. Y lo último es, busquen coaches, capacítense, busquen gente que los quiera ayudar, que le dé una mirada distinta, trabajen con otros emprendedores culturales, hagan cosas mezcladas. Generalmente se aísla. Claro. Y no busca multiplicar lo que sabe o sus propias capacidades. ¿Qué opinas? Sí, cerró los ojos cuando dijimos no tiene conducta, dijo, es así. Y una de las cosas, hablando del tema conducta, es que todo el ámbito cultural y artístico se siente especial y cree que no tiene que usar las herramientas que usan todos los demás emprendedores, porque están tocados por la varita. Y parte de esa conducta y de ese orden tiene que ver con usar herramientas que sirven, digamos, que sirven para todo y hacerse cargo. Y ahí viene la otra parte, que es especialmente los emprendedores, que además son artistas, es que puedan separar lo que es la parte artística, o sea, ellos como artistas, y la parte de emprendedores. O sea, también ahí es donde en los números les separamos que incluyan en sus costos fijos su sueldo de gestión, que la parte artística vaya por otro lado como un costo variable y que después puedan ampliar. Y ahí cuando les hablas de que son un costo variable como artistas... Si hasta los estás insultando, sí, ¿no? Casi. Les da como... Bueno, pero
en el momento que ven la Matrix, por decir de cierta manera, empiezan a crecer. O sea, empiezan a crecer, empiezan a ver las cosas de otra manera. Pero sí, has tenido experiencia. Contanos cómo empezó la Matera. Bien. Y hoy, ¿y cómo te lanzaste con tu propio emprendimiento, la Matera? ¿Cómo de eso? ¿Qué es la Matera? A mí me estás vendiendo, ¿qué es la Matera? ¿Qué es la Matera? Bueno, en realidad nosotros desde Recursos Culturales hace ya 10 años que damos capacitaciones, que justamente lo que son, el diferencial siempre fue que eran herramientas de administración, o bueno, el tema del Canvas, números, etcétera, que en lo que es gestión cultural nunca se veía. Las clases eran ¿qué es la cultura? Y con de eso no vivís, digamos. Entonces, bueno, veníamos dando todos esos cursos. El año pasado se dio la posibilidad de desarrollar un programa para el Ministerio de Cultura a nivel federal, y lo que hicimos fue tomar todos esos cursos que ya veníamos haciendo y hacer un programa integral de 4 encuentros muy intensivos para que hagan todo el proceso. La realidad fue que tuvimos la posibilidad el año pasado también de ajustar cosas. Una de las cosas más interesantes fue armarles un cuadernillo y que tengan que desde el FODA escribir y que no digan lo hago en casa, porque en el momento lo entienden y después los números nunca los hacen. Y en realidad es lo que veníamos haciendo hace mucho tiempo. Lo que pasa es que le dimos una forma más integral. Otra de las claves fue el acompañamiento, o sea, la contención en cierta manera que necesitan. Por ahí es diferente con los emprendedores culturales porque está como más puesto la parte de sensibilidad y pasión. No es alguien que dice voy a armar un negocio y claro, su vida. Claro. Son ellos, ¿no? Son ellos el instrumento. Entonces, bueno, el acompañamiento, hicimos mesas de trabajo donde trabajaban e intercambiaban, y el asesoramiento fue clave. O sea, tuvimos muy buenos resultados y, digamos, por X razones se decidió no continuar desde el Estado con ese programa y lo lanzamos nosotros a principio de año por nuestra cuenta. Pero la verdad que dio buenos resultados, y una de las cosas más interesantes fue, yo hace tiempo que daba clases específicamente para industria de la música, pues vengo de ese lado, y una de las cosas más interesantes fue justamente esa, la interacción y el diseñador gráfico con el artista, con el de video, y empezaron a trabajar en red para hacer crecer sus emprendimientos. Bueno, estamos con Cecilia, aquí nos está contando todas estas experiencias, cómo entender un artista también, ¿no? Señoras y señores, este programa se está volviendo más que interesante. Vamos a ir a un corte y a la vuelta vamos a seguir charlando de esto y de muchas otras cosas más. U+ Group, Inversiones Inmobiliarias, es un holding de inversiones que aglutina empresas de desarrollo, management, bienes raíces, hotelería, gastronomía, home deco, generando nuevos y rentables negocios. Tienen oficinas en Miami, Atlanta, Orlando y Detroit. Si te querés comunicar con ellos aquí en la Argentina, lo haces al 5258-7272. 5258-7272. Si te querés meter en la página es www.uplusgroup.com. Estudio Jurídico Integral, doctora Lorena Jorge, abogada de la Universidad de Buenos Aires. Nos especializamos en Derecho Penal, Comercial y Empresario. Doctora Lorena Jorge, experiencia y seriedad al servicio de tus derechos. Teniente General Perón, 1493, primer piso, oficina 1. Para comunicarte con ella lo haces a lorena.sjorge@yahoo.com.ar o por teléfono al 4372-3523. Estudio Jurídico Integral de la doctora Lorena Jorge. Es nuestra profesional de confianza. Escucha todas las radios En una. en una. Radio Palermo. Radio Palermo. 94.7. Producciones independientes. Mensaje directo con Martín Di Natale y Laura García. Lunes de 11 a 12. La información sin vueltas. De la cabeza. Segundo ciclo. Arte, cultura, psicología. Un programa
para usar la cabeza. Conducen José Shaib, Marcelo Plotnik y Miriam Poblete. Todos los viernes a las 10 horas. Auspicia Casa del Sur. ¿Estás cansado de oír que todo está mal? ¿Intuís que algo más está pasando? ¿Pensás que las cosas pueden estar mejor? Nosotros también. Escucha Noticias Positivas. Un programa hecho por periodistas que difunden propuestas y soluciones. Noticias Positivas. Súmate al cambio. Conducen Andrea Méndez Brandam y Graciela Melgarejo. www.noticiaspositivas.org. Jueves a las 10. Los miércoles de 11 a 12 el campo llega a la ciudad. Agroba, un panorama semanal para comprender el aporte del campo a la economía del país. Con la conducción de Fernando Bertelo y Marcos López Arriazu. Los miércoles a las 11, Agroba, valor agregado del campo a la ciudad. Vení a conocer la nueva peluquería de Amaya. Amaya, peluquería. Ahora, en Salguero 1831. Amaya, peluquería. Agreganos en WhatsApp 15 25 84 26 70. Amaya, peluquería. Gracias por viajar con El Diario de Turismo. La duración estimada del programa será de 1 hora. Les brindaremos la mejor información para viajeros y para los profesionales que interactúan en este ámbito. Las noticias más destacadas de la semana, entrevistas con personalidades del sector turístico, atractivos concursos y buena música. Los invitamos a embarcar todos los jueves a las 17 y a navegar durante la semana en www.eldiariodeturismo.com.ar. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. Radio Palermo. 94.7. 94.7. Producciones independientes. ¿Sos un emprendedor libre? ¿Te gustan los desafíos y tenés alguna inquietud? En Pasión Emprendedora respondemos a tus preguntas y consultas. Línea abierta para emprendedores. Seguimos aquí en Pasión Emprendedora, señoras y señores. Cecilia está con nosotros, charlamos un montón de cosas. Ella vivía en Viena, ¿sí? Estaba en la ópera, subía al escenario y ahora está aquí con nosotros en Radio Palermo contando su experiencia emprendedora en materia cultural. En nuestro escenario. En nuestro escenario. En la Pasión Emprendedora. En nuestro escenario. En otro escenario. En un escenario para los emprendedores. Decime, una pregunta que ahora me surge es cómo empezaste tu emprendimiento propio de la materia. Lo transformaste en alguien que sabía que te iba a dar un pago con un cheque en algún momento, en un emprendimiento, vos haciendo tu propio canvas y vos haciendo tu propio emprendimiento a partir de una semilla que empezó de una manera y hoy lo transformaste de otra. Contanos la experiencia, cómo fue. En realidad un poco lo que contabas antes, esto de si hay mercado o no hay mercado. Lo que nos dio, digamos, un poco el año pasado es darnos cuenta que están los mismos problemas en todo el país y que tenemos un mercado enorme. ¿Hay un mercado enorme? Hay un mercado enorme. Hay una necesidad enorme y los cambios son inmediatos. O sea, y una de las cosas claves es esto de, bueno, el cheque que viene en algún momento, etcétera. Nosotros seguimos trabajando, digamos, con el ámbito público a nivel provincial, municipal, etcétera, porque vieron, digamos, pudimos mostrar resultados concretos. Es decir, bueno, le resolvemos algo, hay un mercado tanto a nivel público como el que está dispuesto a invertir en su formación y trabajar este acompañamiento. Y para eso estamos, porque las necesidades son distintas, tenemos distintas propuestas de valor en ese caso. Y los números cierran, o sea, siempre hay que hacer el canvas, los números, tener un poco de, digamos, hacer un poco una investigación, y el tema difícil fue pasar de un programa que era gratuito, que los llevaban, los alimentaban, etcétera, que además muchos estaban enterados de eso porque hicimos comunicación, a
Bueno, lo hacemos por nuestra cuenta y hay que pagar una inscripción. Sí. ¿Cuánto vale la inscripción? La inscripción, si lo pagan, por ejemplo, es un curso de 4 meses, la inscripción, si la pagan mensual, sale en total 8.000 pesos. Si le hacen un pago anticipado, sale 6.400. Bueno, pero vos estás invirtiendo. Uno, si lo ve desde ese lado, sabe que está invirtiendo en su formación. Sí. O sea, es un dinero, pero me parece en 4 meses es lógico y aparte te termina cambiando la cabeza. Porque si vos estás hablando de alguien que está pensando en hacer arte y esto lo transforma en negocio, en un emprendimiento, me parece más que interesante. Bueno, a veces hay que invertir, viejo. Sí. O sea, no hay que esperar que el Estado, sino uno salir desde otro lado, ¿no? Y en este modelo, ¿cuántos emprendedores tenés por matera, digamos? ¿Qué es la matera? Ustedes me están vendiendo matera. La matera es un movimiento, porque son materos. La matera es un programa de formación, pero que además se generó toda una comunidad que se encuentran y dicen, yo también soy matero. Soy matero. O sea, ya hay como una identificación muy fuerte con eso. Mirá qué bueno. Y el proceso es eso, son 4 meses, 4 horas por semana. Además se hace un seguimiento, de todos los documentos y del emprendimiento. Y bueno, los cambios son, muy Y vos lo ves el cambio de cuando empiezan y 4 meses después. Mira, una anécdota nada más. Segunda clase, llegó un chico que trabaja en audiovisual y dice, quiero contarles algo. Habíamos hecho los números la primera clase. Dice, le vendía a su cliente, que le vendía algo a 5.000 pesos hace un año, se lo vendía a 12. Le digo, ¿lo mismo? Sí. Le digo, entonces, ¿quién tenía el problema? Fue así. Entonces, ahí es donde enseguida, la inversión, que muchos dicen, ¿cómo nos van a cobrar tanta plata? Sobre todo cuando veníamos de algo gratuito desde el Estado, pero enseguida lo recuperan, porque se resuelven cosas muy rápido. La voy a llamar, Quiero ser matero. Vas a ser matero. Señoras y señores, 10:41. Ya nos podemos comunicar con Carlos Balzola. ¿Lo tenemos ahí? Está allí en comunicación. Espera, me dice el operador, espera un poquito. Vamos a hacer magia, telepatía, es verdad, porque no tenemos signo para el Skype. Porque entre el operador y aquí en el aire tenemos que manejarnos sin decir las cosas. Así, lo vamos a hacer por teléfono. Esto es Skype. Señoras y señores, hoy implementamos el Skype. El Skype se llama así. Bueno, más que interesante. No, pero me pareció esa anécdota. Te digo la verdad, vos me traes casos para que yo reaccione, ¿no? No, pero es esto. Nunca lo haría. Todos los días. No, pero es esto de lo que uno tiene miedo de venderse o de cómo haces ¿cuál es el shock que tenés que lograr en la persona para que se valore económicamente? Pero fíjate que era el mismo cliente por el mismo servicio, de una semana a la otra le pagó 12 en lugar de 5. O sea, sabía perfectamente lo que le estaba resolviendo. Entonces, ese cambio... Es un cambio interno de actitud. Sí, es un cambio de actitud y que se paren también y que estén... Yo siempre les digo, lo que ustedes ofrecen son los primeros que tienen que estar convencidos que es bueno, que es excelente. Porque si ustedes no están convencidos, al otro no lo van a convencer. Y van a empezar a aceptar la bajada de precio, la negociación, que ni hablemos de si están perdiendo plata, hicieron los números. Pero esto fue un ejemplo clarísimo. Y muchas veces el emprendedor cultural, que además tiene su corazoncito puesto ahí, mide el bolsillo de su cliente con el bolsillo propio. Entonces ahí empieza, cuando empiezan a darse cuenta que lo que le resuelven es mucho más, y se vuelve un emprendimiento. La etapa intermedia es sustentable y no tienen que trabajar de otra cosa. Bueno, la mayoría hace eso. Bueno, ya estamos allí comunicados con Carlos Balzola de Uplus Group. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Bienvenido, ¿cómo están? Bien, ¿usted cómo anda, amigo? Estoy muy bien aquí en Detroit, hace un día bello y maravilloso. Bueno, me alegro. Me dejaste la semana pasada, la verdad, con esto de haber perdido la oportunidad de estos 2-3 meses de invertir, que también cómo se potencializó la venta justamente de inmuebles y que podías ganar entre 5.000 y 10.000 pesos, $10.000, por habernos atrasado, por no haber tomado esa decisión a tiempo. Correctamente. ¿Y hoy qué tenés para nosotros? Bueno, vamos a hablar del proceso, si hay interés en participar en esta oportunidad, cómo es que opera el proceso. Y vamos a hacerlo sencillo. Están oyendo en la radio y dicen, estoy interesado, ¿qué es el próximo paso que hago? Se pueden comunicar con nuestras oficinas en Buenos Aires o se pueden comunicar con nuestras oficinas
de nosotros en Miami o en Detroit, como quieran. Una vez que hacen eso, le identificamos y le mandamos las fichas de las casas que se están ofreciendo a los diferentes precios. ¿Okay? Escoges la propiedad que te interesa, empezamos a hacer los contratos, se ponen los depósitos, se manda el dinero para el cierre a la compañía de títulos o compañía de cierre. ¿Okay? Una vez que se hace, se te da toda la inspección, las fotos de toda la propiedad, si está rentada, si no está rentada. Si está rentada, bueno, pues sabemos que está rentada y sabemos la cantidad y el tiempo que le queda al acuerdo de renta. Y una vez que se hace todo ese proceso, ya que está definido, se hace el cierre. Si no estuviera rentada, entonces nosotros nos encargamos de rentarla y asegurarnos que se rente a las personas correctas en el precio que acordemos, que sabemos nosotros que es el precio que debe de ser, y de ahí en adelante nos encargamos de colectar las rentas mensualmente nosotros para enviársela y que todo corra de acuerdo a lo planeado. Si no estuviera rentada y el cierre se hiciera antes que estuviera rentada, nosotros nos encargamos de garantizar esa rentabilidad hasta un año. Carlos, ¿cómo recibe la renta un residente argentino? ¿Eso se deposita en una cuenta bancaria? ¿Ustedes se encargan de la cuenta bancaria? ¿Cómo es el proceso de recolección de la mensualidad o la rentabilidad mensual? ¿Cómo es el proceso? ¿Nos puedes explicar un poco? Se abre una cuenta local a nombre de la sociedad que va a ser dueño de esta unidad o de estas unidades, de acuerdo si compran más de una. Y entonces todos los meses hay un sistema en el cual por computadoras ellos pueden entrar y ver exactamente las rentas recibidas, cualquier tipo de reparación, cualquier tipo de cosa que haya sucedido con la casa. Una vez que se colecta la renta todos los meses, se deposita en esa cuenta, que es una cuenta personal. O sea, si nosotros tenemos acceso para poder depositar y a veces tenemos acceso para poder sacar en caso de que haya que pagar algo. Pero es una cuenta específica dedicada a esta sociedad. Y es una cuenta que la abrimos nosotros, nos ayudamos a abrirlas en bancos locales. ¿Okay? Y para poder ayudar a manejarlo para que sea más fácil. ¿Eso lleva mucho tiempo en la cuenta bancaria? ¿Abrir la cuenta? No, es un proceso bastante sencillo, no es nada que va a llevar meses hacerlo, es una cuestión que se hace en 2 o 3 días, es un sistema que tenemos establecido eso para nosotros no es fácil. Se demora más la documentación que el banco nos va a pedir, de las personas que van a estar autorizadas en estas cuentas. Usualmente, como no están acostumbrados a hacer esto, es un poquito confuso y nervioso al principio, pero es bien sencillo. La manejas igual que vayas a tu banco y abras una cuenta y la manejas, pones tu dinero y sacas tu dinero según te vaya haciendo falta, lo que es una cuenta asignada única y exclusivamente a tus propiedades. Así es fácil manejarlas nosotros y te es fácil manejarla a ti. Carlos, nos gustaría la próxima que nos cuentes por qué una sociedad, cómo funciona una sociedad en Estados Unidos, porque la gente nos pregunta, nos hace, después de tu explicación, viene una cadena de preguntas de por qué una sociedad, cómo se gestiona, qué tiene que hacer una sociedad americana, viste, hay muchos, yo no quiero decir cucos, pero muchos fantasmas. Y prejuicios desde acá, desde la Argentina, ¿no? Porque el argentino tiene una forma de pensar y ver que en Estados Unidos la verdad que es mucho más sencillo, todos los otros procesos son sencillos, desde abrir una cuenta hasta el depósito, esto y lo otro, es mucho más sencillo que lo que nosotros tenemos como identificado. Así que me parece que es esto, también trabajar con esto, ¿no? Contar cómo son estos, como hiciste hoy, esto, sacar y desmitificar todo lo que tenemos desde aquí de la Argentina. Y aparte de una sociedad, sería bueno también que expliques que una sociedad, lo que llama más que una corporación, es un vehículo para hacer una inversión, no significa que uno tenga que tener empleados, que eso es otra cosa, es un vehículo para hacer una inversión. Y la gente no lo entiende, piensa que tiene sociedades fantasmas, pero en realidad es un vehículo para hacer una inversión o comprar una propiedad. Pero eso sería muy bueno
para desmistificar que en el próximo programa lo puedas explicar? La próxima semana no sé si tendré la oportunidad de estar con usted. Si no soy yo, va a estar Rubén, porque los dos va a explicar el proceso de cómo se abre una populación y cómo se mantiene. Pero dejarnos poner, abrir una cuenta de banco, okay, en los Estados Unidos, desde el momento que tú abres la cuenta del banco a que llegaste a la cuenta y hiciste tu depósito, no pasaron 30 minutos. 30 minutos. Desde que abriste la cuenta hasta hiciste tu primer depósito no pasan 30 minutos. Bueno, Carlos, muchas gracias por... Sí. Un abrazo a ustedes. Un abrazo Gracias, grande. Carlos. Un abrazo. Bueno, aquí estamos. Desde Detroit volvemos a Buenos Aires, a nuestro escenario en Radio Palermo. Viena, Detroit, Es Buenos así, Aires, pero por favor. Tandil. Es así, este mundo es así. Estamos en hipercomunicado Estamos en todos lados. Igual me gusta la charla mano a mano, porque es más Sí, rica, sí, tenemos aparte otro tipo de... Se nutre el estudio, que el Skype sirve. Cuando ponemos el Skype aparece el emprendedor en pantalla, pero la es la tercera que tenemos, Sí, ya ¿no? está. Es la Mano tercera. a mano Y no va a ser en la el estudio. vencida, ¿no? No, prepárate que van a ver muchos. Bueno, entonces, ¿con qué seguimos? Estamos hablando de este proceso, ¿no? A mí me gustaría que ella dé algunos, como hizo el ejemplo de este emprendedor de audiovisual, que dé algunos otros ejemplos que le hayan sorprendido de emprendedores culturales, para que los que están oyendo vean las dificultades que tienen y cómo las superan con una capacitación o con un conocimiento de lo que ella hace. Bien. Tuvimos otro caso hace bastante tiempo, digamos que no, era el mismo espíritu de la materia, pero que era específico para músicos, de un músico cordobés que llegó a algo similar que yo hacía hace mucho tiempo y nos contaba que había tratado de trabajar con empresas para que patrocinen su espectáculo y que no había tenido éxito y que los conocía, que había confianza, etcétera, etcétera. Bueno, hicimos todo lo que había que hacer, los números, le digo, no les vayas a pedir, anda a ofrecerles algo. En el momento que les fue a ofrecer algo, que volvió, vino a Buenos Aires 2 semanas a hacer ese proceso también, volvió a Córdoba. Yo viajaba al mes a Córdoba y me encontré con las calles empapeladas de vía pública con este músico y empresas por todos lados. Las mismas empresas que le habían dicho que no, cuando él cambió la actitud y les dijo, les vengo a ofrecer esto es lo que les puedo resolver, esto es lo que les puedo, en lo que podemos trabajar juntos, cambió. Y ahí me parece que los emprendedores culturales tenemos que todos entender que funcionamos en un sistema que tiene que funciona de esa manera, que tenemos que conocerlo. Tenés que conocer el mercado. Tenés que conocer el mercado. O sea, no podés renegar de eso. Exacto. O sea, amigarte, entenderle la lógica. Y vos tu parte cultural también, tu parte artística, la desarrollás por el otro lado. Exacto. Y en este caso en particular había un problema, es que se estaba quedando chico con el auditorio en el que iba a trabajar. Entonces no le interesaba a las empresas porque no iba a generar la difusión. Bueno, y gracias a eso ahora está siempre empapelado de Córdoba con su... O sea, logró hablar el empresario entiende de números de propuesta comercial, no entiende de ir a manguear, ir a pedir, etcétera. Por ahí lo hacen porque te conocen y sos el sobrino de, o le quieren quedar bien con alguien, pero si vos querés un vínculo a mediano o largo plazo, tiene que ser ganancia para ambas partes. Ese fue otro caso así como muy rápido el cambio. Contanos en cuántas ciudades del país estuviste entre el año pasado y la cantidad. Porque cuando yo te veo en el Facebook digo, ¿y hoy dónde estás? Bueno. Porque estás tomando un avión para acá, estás tomando un avión para allá. Digo, ¿dónde estás, Cecilia? El año pasado de las provincias me quedaron pendientes 4 nada más. Pero el año pasado viajaba 2 o 3 veces por semana. Y teníamos, la matera, que era Tandil, y yo además doy clases de acceso al financiamiento para emprendimientos culturales. Y ahí he viajado, yo creo que me hice, Salta, hicimos Yerba Buena, estuvimos en Tandil, La Plata,
Santa Fe, Rafaela, Corrientes. Estuvimos, la verdad que... ¿Y cuál es la similitud y la diferencia de cada tipo de emprendedor? ¿Depende de la región, la zona, los miedos? Mira, los problemas propios de los emprendedores culturales es en todos lados lo mismo, el vínculo con el dinero, las empresas son malas, al Estado solo le puede ir a pedir y no verlo como un cliente. Pero después, a medida que uno se aleja, digamos, de los centros urbanos, uno de los problemas más grandes es la distribución y, digamos, conseguir proveedores. Hay problemas muy importantes en cuanto a proveedores que tienen que ver con lo textil, proveedores que tienen que ver con ciertos procesos que por ahí se hace solo en Buenos Aires o se hace en Córdoba o en Rosario. Y eso encarece mucho. Digamos, una de las cosas que fue interesante del año pasado es generar esta red, entonces se juntaron y están viniendo por ahí a hacer las compras a Buenos Aires, o empezaron, ahí entró otro tema, que hay emprendedores que vieron que había un mercado, un nicho, digamos, que necesitaba esto y generaron un emprendimiento para ser proveedores entre ellos. De emprendedores culturales. Fue muy interesante porque era una cuestión de bajar los costos y además esta cosa de que todo es, digamos, los costos que genera y la movida que genera y no poder elegir porque se lo pedís por teléfono, por internet o lo que fuera, es muy complejo. Pero los problemas propios de no saber venderse o que es malo venderse porque es arte, es cultura, es tan puro, ese problema está en todos lados, digamos. Y la pregunta acá crucial muchas veces son los recursos, sí, ¿no? La prefinanciación y los recursos. Yo me he encontrado con emprendedores culturales que para empezar una obra necesitaban comprar todo y después en su costo le cargaban el alquiler de lo que habían comprado, entonces se quedaban desfasados. O sea, ellos mismos le cobraban su alquiler a su propio emprendimiento. Y esto me ha pasado con emprendedores audiovisuales, ¿no? Más que todo, porque el emprendedor de teatro te dice, yo con dos sillas y un mate te hago la obra. No significa que se va a llenar, pero con 2 sillas y un mate yo la obra te la hago. El emprendedor de audiovisual piensa que tiene que tener la cámara de última generación para un producto que no sabe cuál va a ser y que necesita comprarla y que sin eso no puede hacerlo, sin ver esos recursos dónde están. ¿Dónde los puede o pedir prestado o alquilar o comisionar? Y se llena de aparatología, lo compra todo, y después en el costo te dice alquiler alquiler del equipo. ¿Qué experiencia tenés con eso? Bueno, en audiovisual es especialmente particular. Sí, particular, porque además, también lo que hay, digamos, desde el Estado como fomento, lo que te piden es que estrenes. Después ¿qué pasa después? Si hiciste una función, no pasa nada. Y en el caso de aparatología, lo que siempre les digo es, chicos, o sea, si quieren comprar, piensen si eso después lo pueden alquilar para generar un ingreso que permita otro ingreso. Pero sí, es un clásico y que quieren el mejor micrófono y el mejor, etcétera, y no sirve para nada. Ahí hay un tema, yo siempre les digo, por favor, y que es un conflicto siempre, es diferencian lo que es un emprendimiento, ustedes como organización unipersonal, y un proyecto. Ustedes van a tener varios proyectos. Piensen la sostenibilidad de su emprendimiento, ustedes como profesionales, pero y sean razonables, o sea, hagan alianzas estratégicas, pidan prestado, o sea, coproduzcan, porque los costos son altísimos en audiovisual. audiovisual. Pero sí, Y yo me he encontrado con varios emprendedores audiovisuales que salían de la universidad. Uno hacía coproducción, otro hacía producción, otro hacía guión. Y todo el emprendimiento era como si fuera un trabajo práctico de la universidad. No era un emprendimiento, es como nos juntamos para hacer un trabajo práctico y ninguno piensa el costo de su tiempo, su salario, cómo lo van a pagar, cómo lo van a recuperar. Este es un tema en el mundo audiovisual que es distinto que en la música, por ejemplo. Pues en la música hay mucho más presto instrumentos, los alquilo. En el mundo audiovisual hasta algunos no quieren ni alquilar porque no le quieren prestar su última tecnología a otro emprendedor para ver si le saca el mercado.
Hay mucho de celo. ¿Cómo haces para jugar con todo esto en la cabeza y desmitificarlo, ¿no? En 40 segundos. En 40 segundos. Bueno, una de las cuestiones claves es que trabajen como en formato de alianzas estratégicas, que entiendan que cada proyecto es distinto, que no, digamos, muchas veces no son competencia un proyecto del otro, y lo que hemos logrado es que se generen una especie de clusters para que compren los equipos juntos y a partir de ahí, un poco como en el campo, digamos, compramos los aparatos y funciona un poco de esa manera. Pero es complicado, porque los egos juegan muy fuerte en todo este ámbito. Cecilia Bunge, muchas gracias por estar acá con nosotros. Fernando Guillán, redondito. Emprendimientos culturales, otro mundo, otros emprendimientos, pasión ante todo, como pasión emprendedora. Y bueno, la verdad que un gusto tenerte, Cecilia, gracias por venir. Y el próximo programa, prepárate que viene con todo. Así lo dijo Fernando Goriquian el miércoles que viene a las 10 de la mañana en Radio Palermo. Que tengas una interesante y linda semana. Gracias.